ante la pregunta ¿por qué no cumplimos o por qué no se cumplen los procedimientos? Me gustaría hacerte un comentario diacrónico. Bueno. Espera que agarro el ¿Viste la diferencia entre lo sincrónico y lo diacrónico? Sí. Ajá. Lo diacrónico es aquello que contempla en el análisis el paso del tiempo, la evolución del fenómeno. Si vos querés hacer un análisis cultural, es necesariamente un análisis diacrónico porque contemplás el pasado para entender el futuro. Y para entender el presente y proyectar el futuro. Si haces un análisis sincrónico o tenés una mirada sincrónica, solo mirás lo que ocurre hoy, Claro. la foto, que Cortás no contempla ahí el origen del por qué vos estás en el lugar en el que estás. Por eso todos los procesos de evolución cultural tienen necesariamente una mirada diacrónica que involucre el pasado y por eso son procesos de más largo plazo. Todo lo que se me ocurre es mitológico para comentar. Todo, porque los mitos están fuera del tiempo. No. Bueno. Otra conversación. No, de hecho la discusión... A ver, Porque, cuando vos haces... Perdón, Sí. solo este comentario. Porque es muy loco pensar que hay enseñanzas que están fuera del tiempo, pongámoslo así, ¿no? Porque la ciencia occidental dice, no, miremos lo que pasa, investigamos, miramos los hechos, miramos el pasado, presente, futuro y sacamos conclusiones y actuamos y eso nos orienta, ¿no? Y los mitólogos dicen, no, hay algo que está fuera de eso. Bueno, pará. Pero sí. Bueno, sí. pero es parte de la belleza de la mitología que trabaja con arquetipos. Total. ¿Qué es ese arquetipo? Bueno, es ese ejemplo universal que cruza todas las culturas y que nos sirve para darle sentido a la realidad. Pero no me quiero ir por las ramas. Que un poco estás trabajando en eso, pero esto es motivo Sí, de otra columna. Tal cual, no me quiero ir por las ramas y quiero retomar con el tema diacrónico-sincrónico. O sea, los procesos, los proyectos de evolución cultural, cuando presentan un diagnóstico, trabajan un poco con una mirada diacrónica que te dice, che, hoy estamos acá porque pasó esto. Exacto. Y por eso vamos a ir para allá, porque en esta línea de tiempo vamos de acá hasta acá. ¿Qué ocurre en el día a día organizacional? En general, la mirada sobre el conflicto o sobre el problema, digamos, ¿suele ser diacrónica o sincrónica? No, suele ser sincrónica. Completamente. Las Claro. organizaciones son de una sincronicidad Total. irracional porque de hecho no tienen tiempo para contemplar el porqué. No me importa por qué, resolvamos y miremos de acá para adelante, lo cual trae acarreado todos los problemas que ya conocemos. Que es básicamente, si no entendés por qué tenés el problema, corregirlo. Pero bueno, las organizaciones no tienen tiempo en muchos casos y su mirada es extremadamente sincrónica para su día a día, cosa bastante molesta de los procesos de transformación cultural porque te traen lo diacrónico. Che, miremos esto como una evolución de un proceso, miremos la línea histórica. Hago este comentario porque cuando íbamos a hablar de este tema, en parte que yo resumo así sobre por qué no cumplimos los procedimientos, creo que en la mirada larga, en la mirada histórica te estoy hablando de plazos de tiempo tipo 20 años para atrás y Claro. 5 para adelante, si querés. Creo que estamos saliendo de una etapa de un liderazgo disciplinador y vamos hacia culturas de liderazgos basadas en la disciplina operacional. Pero fíjate que hay como una conexión semántica, se comparte como ese campo semántico, no me acuerdo cómo le decía ahora nuestro amigo experto en gestión de riesgos, el que escribió El error humano, Reason. Reason toma una noción de contexto semántico, donde estamos utilizando palabras que son intercambiables, que es el entendimiento de la disciplina hacia disciplina operacional. Liderazgos disciplinadores, la industria del gas tiene una tradición muy clara de liderazgos basados en la autoridad, que te disciplinaban. Claro. Y el presente y el futuro van hacia la disciplina operacional, que son nociones contrapuestas, porque el liderazgo disciplinador está basado en la obediencia y la disciplina operacional está basada en el entendimiento. También en la repetición, pero en la repetición a partir del entendimiento. Claro. Entender y realizar cada tarea de la forma correcta siempre. La primera palabra es o con conciencia y consistencia. La primera palabra siempre es entender. Entonces fíjate que en esta transición de un lugar a otro, de liderazgos que construyen contextos disciplinados, de liderazgos disciplinadores a liderazgos que construyen contextos disciplinados, contextos basados en la disciplina operacional, usamos semánticamente una palabra que está muy cerca. Disciplina con disciplina operacional. Ese problema semántico que tenemos y que hay que resolver en la cabeza de las personas, dejar de entender, obedecer para pasar a entender,
creo que es parte de la explicación sobre por qué no cumplimos procedimientos, porque Claro. estamos en transición. Claro. Eso me despertó como esta idea que me contaste del superhéroe, que dije, qué bueno esto, ¿no? También, jugando un poco con las palabras, entender por qué obedecer, diría yo. Tomando un poco el tema este que te quería traer Me encantó, entender por qué obedecer. Porque también a veces hay que obedecer. De hecho, te referías al cumplimiento de los procedimientos como una obediencia, porque también desarrollar un entendimiento personal sobre algo lleva un tiempo, ¿no? Pero a veces ese tiempo no está. Este tema toca un poco de costado muchos de los temas que hemos tratado acá. Por ejemplo, el de Guadalupe no es en un mundo extremadamente complejo, ¿no? Con tanto conocimiento disponible, es muy difícil que todos tengan el mismo nivel de entendimiento sobre los temas, y cuando estás de cara, por ejemplo, a la ejecución en el frente de trabajo, tenés que entender por qué obedecer un procedimiento, y en ese sentido también hay una conexión o una conexión paradójica entre obedecer y entender, ¿no? También tienen como su propia conexión. Pero lo que te quería mencionar puntualmente es que volví un poco a siempre se vuelve A esta joya de la corona. al primer amor, o a uno de los primeros, el efecto checklist de Atul Gawande, que en el capítulo 8, que se llama El héroe en la era de las listas de comprobación. No, Héctor, ¿no? es extraordinario el nombre del capítulo. Me gustó mucho es uno de los últimos capítulos, entonces tiene o plantea ahí alguna suerte de conclusiones sobre lo que viene reflexionando. Pero básicamente él describe qué era la heroicidad antes, ¿no? Por ejemplo, entonces dice, los pilotos de prueba eran tipos que eran muy audaces, muy valientes, muchos morían, digamos, él decía, en el frente de trabajo, porque tenían accidentes. El paradigma Pero, Top Gun. claro, lo que se requería tener era valentía, audacia, capacidad de improvisación, etc. Y esa idea está como muy arraigada en nuestra cultura, ¿no? Como que el valor está un poco puesto ahí. Pero en un mundo extremadamente complejo que ya acumuló mucho conocimiento, y que ese conocimiento es recogido por las buenas listas de comprobación en las diferentes industrias, ¿por qué persiste este problema? Él está asombrado por eso, y un poco vos lo planteabas en tu pregunta. ¿Por qué no lo cumplimos? ¿Por qué, digamos, desatendemos eso, ¿no? Después ¿por qué no se cumplen las listas de comprobación o los porque, checklists? porque está relacionado con el sesgo también tiene que haber algo muy visceral, dice él, en el ser humano, para que, habiendo la evidencia que hay acerca de lo buena que son las checklists, la cantidad de conocimiento preciso para usar en el momento adecuado, que te hacen, que evitan que cometas errores, ¿por qué aún así no los cumplimos? Dice él, tiene que ver, no es un análisis cultural, el de él es un análisis de las personas, pero dice algo muy visceral. En algún punto nos avergüenza seguir las indicaciones de un procedimiento, ¿no? Pero antes de eso, esa es medio la conclusión. Cuenta un poco la investigación que se hizo en el mundo de las inversiones de negocios, digamos, ¿no? La gente que gestiona fondos de inversión. Hay te voy a decir el nombre porque lo anoté, Geoff Smart, casualmente. Un smart Claro. invirtiendo, bueno. Dice, Está bien aspectado. hay seis estilos, dice, de la gente que asigna capital. Bueno, tenés $100 millones y decís, a ver, tengo todos estos proyectos. Dice, esta gente, dice, se entrevista con estudiantes de pelo grasiento, dice que tienen una idea loca, y este tiene que decidir si le va a dar plata o no, ¿no? Entonces, y se entrevistan con decenas, ¿no? Pero podría ser Google o podría ser Facebook o algo de eso, los proyectos. Entonces tienen que asignar capital. Pero este Smart dijo, voy a estudiar a los que, ¿cómo deciden asignar capital? Lo voy a estudiar. Entonces detecta 6 estilos, ¿no? Hay 6 tipos de estrategias. A ver. Los críticos de arte. Dice, es como que se paran frente al emprendedor y es como si estuvieran mirando un cuadro, una obra de arte. O sea, tienen el estilo de un crítico de arte. Entonces, en base a su experiencia, lo miran 2 o 3 cosas y dicen sí, no. ¿Le asigno capital? No le asigno capital. Esos son los críticos de arte. Los esponjas recolectan toda la información posible sobre el tipo, la vida, dónde nació, todo lo que va a hacer y toman su decisión. Una mirada basada en el dato más duro que puedan conseguir. Los fiscales lo sientan al tipo y lo acribillan a preguntas de las más insidiosas para, digamos, sacar a la luz las posibles debilidades, etcétera, y decidir. Los pretendientes tratan de seducir, establecen una especie de seducción con el... Bueno, los Terminator. Hay como un cortejo con Los él. Terminator dicen, me gustan estos 3, sacamos 7, los ponen a funcionar estos 3, si no andan, reemplazan a los ejecutivos y van como sobre la marcha en base como a decisiones bruscas, tomando
estas decisiones de asignación de capital. Y la sexta, mi querido Martín, se llama la sexta. los pilotos de aviación. Tomando los aprendizajes de la industria aeronáutica de las listas de comprobación, ¿no? En un paradigma nuevo, digamos, en un paradigma moderno. Pero existen, ¿no? Son personas que asignan capital al estilo de los pilotos de aviación. Es decir, hermoso. Han desarrollado listas de comprobación para las diferentes etapas de análisis y evaluación de un posible proyecto de inversión y toman decisiones en función de eso. Perfecto, hasta acá todo muy pintoresco. Pero Smart fue más allá todavía y dijo, voy a dar seguimiento a un grupo de estos 6 estilos a través del tiempo. A ver cómo les va. A cada uno de estos 6 estilos. Claro, y voy a seguir a los esponjas. Y por supuesto, Gawande dice, llevando para su molino, claro. Dice, ustedes ya habrán adivinado. Si traigo este ejemplo, ¿hacia dónde voy? Digamos. Que a los que les va mejor, y además pone el dato, dice, el incremento en el rendimiento de la inversión, en el caso de los pilotos de aviación, comparado con los otros, es del 85% al 35%. ¿No? ¿Tiene cuál es el peor de los 6 estilos? No lo recordás. No lo okay. recuerdo. No, porque los describe someramente. Y después se mete un poco en los... Claro, hace foco en el de evaluar proyectos como si fueras un piloto de aviación. Entonces, están los números, están las conclusiones. Aparte, fíjate las dos cosas que tocan tanto la aviación como la asignación de capital. La vida humana o la muerte y el dinero. ¿No? Son como 2 temas que, si necesitamos sacar un conocimiento... Que es casi la vida humana o la muerte. Claro. Entonces, las decisiones acá que tomamos medio son de vida o muerte, ¿no? En el caso del dinero, también. Porque además administras dinero de otros. Todo para la seguridad personal, todo. Alrededor. Bueno, ahorros de la vida de las personas. La psicología del dinero está como intrínsecamente vinculada a la subsistencia. Así que es un tema de vida o muerte. Es un tema de vida o muerte. Entonces, habiendo ocurrido eso, tenemos el conocimiento, les va mejor, ya se sabe. Smart publica el libro con este estudio y toma conocimiento público. Es un libro que se publicó en Estados Unidos. Y él dice, ¿por qué aún así? Y le pregunta a Smart, ¿hubo cambios en la comunidad de los asignadores de capital de riesgo a partir de todo lo que investigaste y estudiaste y concluiste? Y le contesta, sigue todo igual, ¿no? Entonces, Gawande, el autor del efecto checklist, vuelve a preguntarse, ¿por qué ocurre eso? No, ¿por qué sigue ocurriendo eso? ¿Por qué somos tan irracionales en ese punto? ¿Por qué el ser humano no cambia? Está preguntando Gawande. Exactamente. Bueno, hay algo muy visceral, dice él. Debe haber algo muy visceral que nos impide hacerlo, que tiene que ver un poco con la cultura de la disciplina, etc. Pero deja flotando la pregunta en el libro. Él sigue recomendando enfáticamente, prueben con las listas de verificación. En un mundo tan tecnológico, una lista de verificación es como es un bicho un poquito como antiguo, ¿no? Una lista de verificación. Ok, pero las listas de verificación son un dispositivo que contiene mucho conocimiento. Esto lo conversamos muchas veces también. Y ahí, vuelvo a conectarlo con disciplina operacional, lo más inteligente que podemos hacer es ir por ahí. Y en este sentido lo conecto con el entender por qué. Bueno, de hecho la dinámica pensá en las inteligencias artificiales, ¿no? La dinámica de te entrego información procesada e hiper ordenada y sintética tiene que ver con la dinámica de una lista de comprobación. Total. O sea, de alguna manera la inteligencia artificial como la más básica que conocemos ahora, el GPT chat, el 4, una de las dinámicas es te entrego información, a veces es en formato de lista y a veces no, pero es a la complejidad información ordenada. Y es un poco la dinámica del checklist. Si querés cambiar algún estilo, pero a veces no será con puntos a la lista de verificación, pero la idea de información ordenada para contrastar la complejidad, llevando un poco agua para mi molino inicial es, estamos en transición. Venimos de liderazgos disciplinadores, que el liderazgo disciplinador es el anti-checklist. Es el que genera silos, grupos cerrados de alta levantada interna, como decimos siempre, el liderazgo de la mafia, versus un liderazgo que tiene que conectar este mundo complejo y ver dónde están las intersecciones, que son cada vez más borrosas. Bueno, esta idea que nos pareció tan buena de hacia dónde va el liderazgo moderno, va hacia el checklist conceptualmente, en el sentido de información ordenada. Pero también porque vamos hacia un mundo hipercomplejo. Y yo no sé si respondo a la pregunta de Gawande, pero seguro tiene que ver con que estamos en transición. Bueno, y las transiciones, esos estadios liminales donde no sos esto ni aquello, si estás en un rito de pasaje,
entre disciplinar y disciplina operacional, bueno, el medio es lo que es. Desorden, imprecisión, etcétera. Vos sabés que hago un último comentario que había pasado por alto, que es la paradoja del tiempo, le llama él. Uno de estos inversores, no recuerdo el nombre ahora, no estos, no este grupo de 6 categorías, sino 2 o 3 inversores que él conoce, dicen que se da como la paradoja del tiempo. Parece que una aplicación de un procedimiento, ¿no? Claro, o de varios, para analizar cómo asignas capital de riesgo, ralentizaría la toma de decisiones. Dice, pareciera que, ¿no? Por eso habla de la paradoja. Claro. Pero se dan cuenta que cuando empiezan a aplicarla sistemáticamente, generan como una metodización muy eficiente de toma de decisiones y analizan una cantidad de empresas mucho mayor y descartan más rápido y se enfocan en lo que el procedimiento de selección que ellos fueron depurando los conduce. Entonces dice, Bueno, ojo con eso, que ralentiza, porque esto lo conversamos muchas veces también en diferentes encuentros, es nadie tiene tiempo y dinero para hacer las cosas bien por primera vez, pero todos tienen tiempo y dinero para hacerlas bien, para hacerlas 2 o 3 veces. Es como una cuenta que nadie mira. No, es hermoso porque además es un proceso vecino al de la planificación. Total. Y todos sabemos que un minuto de planificación te ahorran 10 de operación, Claro. haciendo esa cuenta vendedora en términos de Yeite. Pero es el famoso pensar primero, que cuando, para usar palabras que usás vos, cuando entendés los réditos que paga, los dividendos que paga el pensar primero, Claro. bueno, en determinadas situaciones madurás y los incorporás más rápidos. Extraordinario, Luchi. Vamos para ese lado, pero queda planteada la pregunta y además, bueno, y hacer como redescribir, hablabas vos de esto de los campos semánticos, muchas veces cuando redescribís algo en términos de otra cosa o de lo que realmente es, genuinamente, cuando redescribís un procedimiento, como en vez de un papel con instrucciones sin sentido, a un dispositivo que contiene el mejor conocimiento disponible sobre cómo tenés que encarar eso que vas a encarar, bueno, tu cabeza de alguna manera reordena o revaloriza esa mirada y dice, che, esto es lo más inteligente que podemos hacer, ¿no? Y ni hablar si has sido educado en ese contexto, Claro, que creo total. que es lo que hace la complejidad, ¿no? Nos va a educar a todos en contextos para ir a buscar ese orden. A veces no te lo puede dar el orden. La complejidad no te puede dar el orden, pero sí te puede dar la educación para generar ese orden, que es como un paso más, ¿no? Todavía más. O sea, no es que no cumplo lo que tengo, es genero el orden para después cumplirlo. Extraordinario, Luchi. Genial. Gracias a tu Wande una vez más. Nos vemos la semana que viene. Gracias.